Hacía tiempo que no te veíamos. Queremos informarte que el gallo está asistiendo esta mañana. Sí. Qué bueno, hermano. Para aquellos que no saben acerca del gallo, el hermano Aguilar, pues, él tiene un gallo que a veces responde por él. Entonces el gallo dice amén. Creo que hasta dice gloria a Dios. No sé cuántas cosas. El domingo, perdón, el sábado pasado, o la clase anterior, comenzamos mirando el primer capítulo del libro de Apocalipsis, en la revelación del Cristo. Pusimos el título El Cristo del Apocalipsis. ¿Okay? Estudiamos todo eso, no podemos volver, porque si siempre damos un repaso se nos va a ir el tiempo. Pero hay varias maneras en las que Cristo se presenta a Juan, y cuando él le escribe a las 7 cartas, él utiliza una de esas presentaciones para dirigirse a una iglesia en particular en Asia, como el que escribe. Cada una de las manifestaciones, la espada que sale de la boca, el sol, sus pies bruñidos de bronce, el cinto de oro alrededor de su cintura. Todo eso tiene un significado, y a cada carta él envió una descripción de algo en particular, porque era lo que las iglesias necesitaban. Estas 7 iglesias estaban o están todavía realmente en la región, es cerca de Turquía, toda esa parte ahí de Turquía que se llama Asia Menor. Ahí habían 7 congregaciones, y esas congregaciones tenían situaciones. La única que estaba fuera de esas situaciones negativas era la iglesia en Filadelfia. Pero a todas las demás, él siempre les dijo, tengo algo en contra de ti, tengo algo en contra de ti. Lo cual nos ayuda, en cierta manera, a entender que la historia de la iglesia no siempre ha sido una historia de victorias, bendiciones. Siempre han habido conflictos, han habido luchas, han habido divisiones, han habido problemas. Si no hubiera habido nada de eso, una gran parte del Nuevo Testamento no existiría. Porque si ustedes notan las cartas del apóstol Pablo, cada carta lleva la discusión de ciertos asuntos que estaban ocurriendo. Algunos eran asuntos que tenían que resolverse, pero ya. Otros eran menos alarmantes, pero no obstante el apóstol Pablo trató con esos problemas en Efesios, en Corinto. Yo siempre llamo a Corintios a la iglesia problemática, porque habían tantas situaciones allí. Y bueno, gracias al Señor de que después leemos en la segunda epístola, donde Pablo le dice a ellos que ellos pudieron tratar con ese problema. Ahora vamos a dar un salto grande. Yo estaba un poco inseguro por dónde comenzar. Pensé en las 7 trompetas, pensé en las 7 cartas, pensé en las 7 plagas, pensé en tantas maneras que podíamos comenzar, porque hay series para cada una de esas. Pero yo creo que esta es la que nos puede dar una visión generalizada de lo que es la iglesia a través de los años. Y esa historia comienza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 15. Vamos a ver ese historial. Algunos de ustedes recibieron como un tipo de ¿cómo se llama? El cartelón. Un pequeñito cartel donde todos ustedes quizás lo tienen. Hay unos que yo tengo que son de este tamaño, tienen como
1,5 pies laminado en colores. Si alguno está interesado, quizás podamos enviarle uno a ustedes para que lo puedan tener, porque es una copia. Yo tengo 3 carteles del Apocalipsis. Yo no tengo uno, yo tengo 3. Ese es uno de ellos. Yo tengo uno que es uno de los más viejos carteles que existen en el Apocalipsis, de un predicador que ya murió, y la esposa, no sé, supo de mí y ella me mandó ese cartel. Muchas veces yo lo he enseñado a otros y dice, pero este tipo de cartel yo nunca lo había visto anteriormente, porque tiene muchas cosas que no son vistas en este cartel, que es el que más se usa. Este es el que más se utiliza. Ok, entonces, antes de comenzar, aquellos que han tenido el libro que yo escribí en el año 1997 del Apocalipsis, que se llama La Revelación de Jesucristo, muchos no saben de que este libro se tradujo al inglés y se revisó y salió en inglés. Es mucho mejor que en español realmente, porque fue editado por una compañía y se puede comprar en Amazon, se puede comprar en Barnes Noble, se puede comprar en diferentes librerías en Estados Unidos. What's the name again in English? The Revelation of Jesus Christ. Ese libro está claramente, ya es algo más fino, ¿no? Y ellos me han mandado a mí una serie de links que yo no estaba preparado para recibir. Ellos hicieron un trabajo excelente en ese libro. Y lo pueden encontrar también en el Facebook. Para mí, ya que yo los escribí los dos, realmente el de inglés me gusta más, pero el español también tiene todo lo importante, porque el inglés ya se revisa, hay una revisión hecha. Y aparte de eso, está escrito profesionalmente. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 12. Capítulo 12. Yo sé que para muchos de ustedes esto no es nuevo, pero quizás nos vamos a introducir en áreas que ustedes quizás no han oído anteriormente, porque hay una diferencia entre predicar y enseñar. Esto no es una predicación, esto es una clase. Amen. Por lo tanto, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen algún comentario que hacer, por favor háganla, ¿ok? Yo estaba hablando con una hermana anoche que me estuvo diciendo algo y yo le estaba diciendo a ella que yo soy una persona que a mí no me molestan los comentarios, los consejos. Si hay algo que usted cree que puede ser mejor, yo siempre estoy abierto a mejorar, porque creo que es una cosa de sabios, ¿no? Persona que cree que no tiene que mejorar, que no puede mejorar, es un necio. Entonces, siempre hay apertura para mejorar, para hacer las cosas mejor. Y eso siempre ha sido algo que yo he practicado en mi vida. Y ahora más que nunca, a mi edad. Bueno, el capítulo 12 comienza diciendo, apareció en el cielo una gran señal. Hago énfasis en la palabra gran, grande. Una señal grande, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre la cabeza o sobre su cabeza, una corona de 2 estrellas. Para algunos, esto, para otros va a ser un repaso. Para otros va a ser una confirmación. Entonces tengan un poquito de paciencia, porque a medida que vamos entrando en el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, vamos a tener al final un cuadro completo. Así que yo les aconsejo que aquellos que puedan comprarse una pequeña libreta y apuntar alguna de estas cosas, van a ser de mucho beneficio para ustedes en un futuro. En la forma que yo enseño y predico, yo siempre lo trato de hacer en una forma que yo separo los puntos. No es simplemente hablar y hablar y hablar, sino que lo separo: A, B, C, D,
1, 2, 3, 4. Es una forma de, como se dice en inglés, un outline, o sea, un bosquejo. Que creo que así se entiende mejor y los pensamientos se separan. No es una, como alguien me estaba hablando, y nos estábamos riendo anoche, una palabra que creo que los cubanos han inventado, se llama juntadera. Esa palabra no aparece en el diccionario. Juntamente. Juntadera, de acuerdo a la sabiduría de esta hermana, es una palabra de campo, juntadera. Eso es una juntadera. Sí, hablaba juntamente, sí. Entonces, una juntadera de ideas no es buena para el cerebro, para usted poder realmente separar las cosas. Bueno, esta mujer, vamos a entrar así de como yo diría, en forma de boca de jarro, de tirar el tiro así encima de uno. Es el simbolismo de la mujer, la iglesia. En Apocalipsis hay dos mujeres. Una es la iglesia primitiva, la iglesia de Dios a través de su trayecto, y la otra es Babilonia. Son las dos mujeres que aparecen. Hay dos montes y hay un conflicto. Apocalipsis es la gran señal de la batalla de la iglesia a través de los años, sus altas y sus bajas, por lo cual yo doy gracias a Dios. Una de las cosas que siempre me ha ayudado a mí es el que Dios no trata de darnos simplemente un lado, porque si fuera así, el pecado de David, lo que hizo Salomón, lo que hizo Samson, lo que hicieron algunos, inclusive las cosas malas que hizo Aarón, todas estas cosas quizás no se hubieran dicho. Pero Dios, queriéndonos dar la verdad nos enseña los dos lados. Gracias al Señor, sí. Lo que está mal, Dios lo dice. Amen. Está bien, Dios lo dice. Sí, No es de Señor. un lado nada más. Aquellos que siempre tratan de dar este cuadro de la iglesia a través de los años, victoria, 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 victoria. Bueno, realmente no es así, porque en Apocalipsis capítulo 13 vemos que los santos fueron vencidos. Entonces, cuando entramos en esos puntos, en vez de desalentarnos, nosotros nos ayuda, porque en ello vemos también nuestras propias debilidades. Amén. Vemos también en ello propias batallas, las cuales no siempre nosotros las hacemos conocer. Pero si somos honestos y sinceros, sabemos que hemos luchado en ciertos momentos de nuestra vida con dudas, con desalientos, con diferentes situaciones que no han sido las mejores. Pero lo bueno es, como dice el apóstol Pablo, caídos, pero no destruidos. Amen. Y eso es muy importante Amén. para nosotros. Este es el simbolismo de la mujer, la iglesia. En las Sagradas Escrituras, la mujer es presentada como símbolo de Israel, de naciones. La mujer siempre es usada como eso en la Escritura. Puede ser el simbolismo de Israel, puede ser el simbolismo de alguna nación, también la Babilonia espiritual o la iglesia. Y en esto encontramos de que hay una comparación de la iglesia como mujer. Wow. Y la iglesia es revelada aquí en 4 diferentes fases, si las estudiamos poco a poco. Primeramente hacemos énfasis en que dice es una gran señal. Una gran señal. En inglés dice a wonder. Una gran señal. Una señal significa algo extraño, algo sorpresivo, algo maravilloso, algo difícil de explicar. Y esta mujer aparece en el cielo espiritual de la visión. Es muy importante que recordemos de que estas visiones no son presentadas en el cielo literal donde está Dios,
no en el cielo de la visión que se está viendo. Algo que está por encima de la tierra, algo por encima de la baja posición de lo que es el pecado. Nos dice estas escrituras en el versículo 1, que aquí encontramos la comparación de la mujer como iglesia, revela ciertas caras. Uno, la intimidad. Dice intimidad porque, bueno, algunos de ustedes que son todavía jóvenes, yo considero a toda persona que es menos de 65 años joven. Excuse me. Joven. Como yo estoy por encima, ya yo no me veo como joven. Pero ustedes todos son jóvenes, creo. Si alguno está pasando, bueno, por otra cosa, está bien. En los tiempos antiguos, la mujer que estaba en parto no salía. Se creía que era algo escandaloso una mujer con un estado de gestación salir al público. Y estas mujeres se guardaban en sus casas por casi todos los 9 meses. Y porque está de parto y se revela, enseñamos aquí la parte íntima de la iglesia. Y esa es una fase que no queremos ignorar, pasar por alto, la intimidad. Número 2, la fragilidad por ser mujer. No que la mujer es frágil. Realmente los hombres somos frágiles. Y si lo leemos correctamente, la Biblia dice que la mujer es más frágil, lo cual implica que el hombre también es frágil. Así que hombres, tengan esto en sus mentes. Todos somos frágiles. Es verdad. Todos somos frágiles. Amén, amén. Es más, en la Biblia encontramos a más hombres caídos que mujeres. ¿Ustedes conocen de mujeres cristianas que cayeron en la historia? No. Pero hombres sí. Es más, la historia es de hombres que caen, que fueron débiles. Vemos el caso de Débora. Vemos el caso de Débora, donde ella es la que sale a pelear. Yeah. Entonces vemos la fragilidad por ser mujer. La iglesia es presentada como iglesia, pero también es presentada como una iglesia que es frágil, poderosa en Cristo, pero tenemos este tesoro en vasos De barro, de barro. Número 3, el poder. Poder, ¿por qué? Porque pudo tener fuerzas para dar a luz. Tuvo fuerzas para dar a luz. Y todas aquellas que son madres saben que para dar a luz hay que tener fuerzas. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Aquí encontramos que a pesar de la persecución bajo la que ella estaba, la cual nosotros vamos a estar tratando esto más a fondo, ella tuvo fuerzas para poder dar a luz. Okay. Cuando estudiamos Apocalipsis, siempre mi meta ha sido cómo podemos aplicar esto de una forma práctica en nuestra vida. Es difícil, pero no imposible. Amén. Y cuando nosotros estamos pasando por las pruebas mayores, aún así podemos dar a luz Amen. Amén. cosas gloriosas. Gloria a Dios, amén. Los tiempos no tienen que ser los mejores, aún en el dolor, aún en las lágrimas, aún en nuestra debilidad, Praise God. podemos dar a luz algo para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Esas son las cosas que podemos extraer
en una forma práctica. El poder para tener fuerzas a pesar del dolor. Quizás yo le estoy hablando a alguien que está pasando por un momento de dolor. Ay, Bueno, mi hermana, mi hermano, usted tiene algo dentro de usted, lo voy a decir así, una forma quizás un poco brusca. Todavía usted puede parir algo bueno. oh, amén. Gloria a Dios. Amen. Todavía usted puede dar a luz algo. Believe it. I believe it. Amén, amén. Es algo que tenemos que entender y comprender. Yo muchas veces me aliento a mí mismo, ¿no? Cuando yo me miro a mí mismo, yo digo, bueno, ¿hasta cuándo puedo yo funcionar? Bueno, mientras que Dios me dé fuerza, yo voy a empujar con todo lo que tengo, porque hay todavía cosas en mí Amen. que yo puedo parir. Amén. Gloria a Dios. Ok. Thank Gracias, God for Padre. that. Poder para dar a luz algo para la gloria de Dios. Yo creo que Dios no ha terminado con nosotros todavía. Amen. Praise Amén. God. Amen. Que todavía en algunas ocasiones, para algunos de ustedes, el mejor tiempo de su vida todavía no ha comenzado. Dice, pero es que yo tengo 50 años, pues yo tengo ya 60 años. Bueno, valientes, hermano. Y ese en Caleb, que a los 85 años todavía tenía fuerza, como cuando tenía 40. Y no es que estemos esperando eso literalmente, pero espiritualmente sí. Amén. Cuando somos mayores tenemos más sabiduría que antes. No me diga a mí que usted tiene la misma inteligencia que usted tenía cuando tenía 20 años. Usted ha cambiado, usted ha crecido mentalmente. Ya usted no va a cometer los errores que usted cometió antes. Entonces tiene una ventaja. No tiene el joven. Tiene más sabiduría, más entendimiento. Ha sido golpeado más. Y usted va a evitar cometer el mismo error otra vez. Eso está como una ventaja. La cuarta es su maternidad, en la que ella se convierte en madre. Isaías 66 habla de este tiempo, profetiza de este tiempo. Isaías 66. Si usted lo encuentra, por favor puede leerlo. Yo creo que los más jóvenes que están aquí en esta clase son, déjame ver quiénes son, la hermana Ivy, Merva. la hermana Digna, que te está sonriendo, dice, sí, yo también. Aunque cumpliste años recientemente, pero todavía eres jovencita. Amén. Y dice, no se olvide de mí. No, no. Mejor no toquemos este tema. Hermana Lidia, tampoco usted califica. Yo no voy a decir nada porque ya me dijeron vieja antes. Ahí está. No, yo no la llamé vieja, yo la llamé joven con acumulación de años. Hermano Marco, bienvenido. Hermano Gracias. Alex, buenos días. Hermana Naomi, también. Gracias, hermana. Hermano Alex, buenos días. Buenos días, hermano. México, viva México. Hermano Alex, Sí, así como dice usted, en este caso usted dice que tiene 75, se dice 75 años, en este caso, ¿qué? 75 años de juventud acumulada. Sí, hermano. Están tan acumulados ya que Ay. Isaías 66, ¿alguien lo quiere leer? Versículos Amén. 7 al 11. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Hablando de un milagro. ¿Quién vio esto? Nadie había visto Nadie. eso. Esto es algo espiritual. ¿Qué más? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ajá. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová,
yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Esta es una profecía en relación al futuro de la iglesia. Alguien dice, pero ¿es la iglesia esto? Bueno, ya Israel existía como una nación. ¿Entendemos eso? Ya Israel estaba formada como una nación. Entonces, al hablarnos aquí de una nación, otra nación, ¿qué otra nación existe en el mundo de la Biblia que no sea la iglesia? ¿Cómo nacerá en un día? Bueno, en el día de Pentecostés, 3,000 almas nacieron de nuevo. 3,000 almas se añadieron a los 120 que ya existían. Así que podemos decir que en ese momento 3,120 almas ya pertenecían al cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Lo podamos entender. Después encontramos que 2,000 más y ya la iglesia en el área de Jerusalén estaba compuesta por aproximadamente 5,000 almas. 5,000. Era imposible reunir a 5,000 personas porque en ese tiempo no había templos. Existía el templo judío, pero ya cuando esto se escribe, ya el templo judío había sido destruido en el año 70 Amen. por el general Tito. Ya el templo hebreo dejó de existir. Hasta el día de hoy, el templo nunca volvió a construirse. Entonces, ¿dónde se reunía la iglesia? Dice que se reunía en casa en casa, en pequeños grupos. Se reunían. Si hay preguntas, por favor, levanten la mano. Si quieren dar algún... Ok. La iglesia, aunque estaba en la misma ciudad con diferentes grupos, nunca se llamó las iglesias. Se llamó siempre la iglesia. ¿Okay? Es importante que entendamos eso. La iglesia. Entonces, eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué es la iglesia bíblicamente? Amén. ¿Qué es la iglesia bíblicamente? Déjame darle 3 puntos. 3 puntos. 1, una institución. ¿Por qué? Porque una institución representa y produce algo. La iglesia, como institución divina, representa los asuntos divinos de Dios y produce el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. No los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu. No podemos tener uno y el otro no. Ahora, todos los frutos en conjunto pueden quizás estar minimizados por falta de entendimiento, por falta de una segunda obra de gracias llamada la santificación, por falta de conocimiento, diferentes situaciones. Pero la iglesia es una institución. También la iglesia es una organización. Es una asamblea organizada con A, B, leyes, C, un objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la iglesia?
reunirnos para dar cultos y palmotear y gloria a Dios. Para eso nos vamos para el cielo. ¿Qué hace la iglesia aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro negocio? Almas. En inglés podría decirse, what is our business? En español suena un poquito materialista eso. ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro asunto como iglesia? ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Simplemente no es para alabar a Dios. Predicar la palabra. Exactamente, porque en el cielo alaban a Dios. Y un día iremos al cielo. No es para simplemente, como yo diría, hermandad, tampoco. El objetivo de la iglesia es uno, aunque después ciertas cosas son productos de esa composición, porque tenemos la de observar no, la de practicar las ordenanzas, la lavatorio de pies, la Santa Cena, bautismo por inmersión. La tarea principal de la iglesia es ganar a aquellos que no conocen el evangelio, aquellos que no son salvos. Esa es nuestra misión primordial. Y yo creo que por falta de esa visión y de esa práctica, pues existen problemas que no debieran haber existido si nuestra meta fuera ganar a los perdidos. Cuando no tenemos nada que hacer, empezamos a pensar. Y estar sin hacer algo es peligroso para nosotros. Amén. Nuestra mente comienza a dar vueltas por aquí, a dar vueltas por allá. La iglesia perdió esta visión por causa de las apostasías. Y entonces parece ser que el objetivo principal en los tiempos modernos de la iglesia fue: mientras más tengamos, más fuerza tenemos. No necesariamente. La fuerza no está, esta es una palabra también que yo voy a inventar aquí. A lo mejor está en el diccionario, tengo que chequearla después. Yo sé que alguien me va a decir después, ¿está? No está. Siéntase con libertad de criticarme después. Por causa del grupismo, por causa de un grupismo, de pensar de que eso es muy importante. Yo tuve que luchar mucho con eso en los años 70, 80, porque había una tendencia a decir, tenemos que tener congregaciones fuertes, grandes. ¿Por qué? ¿Para qué? Por favor, explícame. ¿Para que calienten asientos? ¿Para que como cotorras estemos diciendo amén y gloria a Dios a cada mensaje que oímos? Eso es lo que nos hace la iglesia, nosotros. Eso es lo que, por eso que tenemos que sentirnos contentos y alegres cuando nos reunimos y decimos, qué culto tan bien, qué tan bueno tuvimos. Oh, qué culto más glorioso. ¿Qué pasó? ¿Cuántos se convirtieron? Nadie. ¿Cuántos fueron santificados? Nadie. ¿Cuántos fueron sanos? Nadie. ¿Y por qué fue glorioso? No, porque tuvimos mucha bulla. Bueno, ya es otra cosa. Nunca me olvido de este pastor que fue a predicar a un lugar y cuando regresó, otro pastor le dijo, hermano, ¿cómo fue la semana donde predicaste? Dice, oh, hermano, qué glorioso fue. Dice, ¿cuántos se entregaron al Señor? Dice, nadie. ¿Y cuántos fueron llenos del Espíritu de Dios? Dice, nadie. ¿Cuántos salieron de Babilonia? Dice, ninguno. ¿Cuántos fueron sanos? Nadie. Dice, ¿y por qué tú dices que fue glorioso? Dice, porque habían como 25 que estaban profesando y dejaron de profesar. Oh, amén. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender ciertas cosas también cuando el pastor está predicando, ¿no? Y anuncia su primer sermón. Voy a predicar acerca del arrepentimiento. Y la segunda noche, mi tema es el arrepentimiento. La tercera noche, mi tema es el arrepentimiento. La cuarta noche, mi tema es el arrepentimiento. Cuando llegó a la quinta noche, alguien, hermano, ¿hasta cuándo te va a predicar el arrepentimiento? Dice, hasta que se arrepientan. Amén. Entonces, Gloria a Dios. ponemos todas estas cosas juntas, ¿no?
Y entendemos que el objetivo principal, no es el único, pero el principal, es que almas sean salvas. La iglesia es una institución, número uno. Número dos, es una organización, es una asamblea donde tiene que haber un tipo de organización hecha por el Espíritu Santo, lo cual encontramos en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14. Todo hágase decentemente y con orden. Y con orden. Amén. No es para hablar lo que yo quiero hablar y decir lo que yo quiero decir. Tiene que haber un orden, comenzando con el ministerio, claramente. La iglesia no solamente es una institución, una organización, es también un organismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de un organismo, estamos hablando de algo que está viviente, algo que está vivo. Y aquí lo encontramos como esposa. La iglesia es presentada una y otra vez en el Nuevo Testamento como la esposa del Cordero. Aquellos que lo quieren apuntar, les voy a dar 3 versículos. Apocalipsis 19:7, 2 Corintios 11:2 y Efesios 5:23 al 25. Ahí se presenta la iglesia no como la novia de Cristo, sino como la esposa. Ahora, vamos a ver aquí la experiencia de la iglesia. Esta es otra parte aquí. Ya hablamos de la definición de la iglesia, el simbolismo de la iglesia, la definición de la iglesia y ahora la experiencia de la iglesia. ¿Cuál es? Vestida del sol. Vestida del sol. Yo estoy seguro que sin buscar versículos, todos vamos a estar de acuerdo. Si no se lo saben completamente, lo sospechan, de que Cristo es el sol. Amén. No creo que tengamos que probar eso, aunque le puedo dar versículos, si lo quieren añadir a un estudio. Malaquías capítulo 4:2, donde habla de que saldrá el sol de justicia, refiriéndose a Cristo. En Apocalipsis 1:16, lo cual estudiamos la clase anterior, Jesús con el fulgor del sol. Mateo 4:12 al 17. Romanos 13:12 al 14. Lo que el sol hace por nuestro planeta, por la tierra, es lo que Cristo hace por la iglesia. La alumbra, le da calor, le da vida. Tenemos que tener una experiencia con el Señor Jesucristo para estar vestido del sol, para ser parte de la iglesia. Con el sol. No basta simplemente asistir. Tenemos que tener una relación con el sol. Gloria a Esto Dios. se expresa para ayudar a algunos. Esto se expresa a través de una congregación, pero no siempre en un pueblo existe una congregación. Ahí está el gallo, está de acuerdo. Hermano Alex, Estaba esperando el momento correcto. Sí. sí, me regalan un segundo, se me terminó la página. Me disculpan todos, necesito anotar y se me terminó la página. Ok, hermano. Me regalan un segundo para ir por una página. La próxima vez traigo una libreta. He wants you to hold. Ok, hermano. Let's laugh about the chicken. Sí. Creo que va a consultar con el gallo. Ya lo tengo.
Sí, gracias. Gracias a todos. Gracias, hermano. Siempre ha sido así. La luz del sol. Esto se expresa a través de una congregación. Pero, ¿qué ocurre donde hay un pueblo, una ciudad, donde no existe una congregación que no tiene ataduras con el mundo denominacional? ¿Qué ocurre? Porque hay lugares donde no hay congregaciones. Mucho limón. Entonces, ¿son esas personas o esos hermanos parte de la iglesia? Definitivamente que sí. Ellos han tenido una experiencia con el sol, están vestidos del sol. Hay muchos que se comunican con nosotros, están en lugares donde no existe una congregación que se pare absolutamente en la palabra de Dios y que funcione de acuerdo a los reglamentos del Nuevo Testamento. La iglesia de Dios es más que un nombre. Tenemos que hacer énfasis en esto. Porque un letrero lo aguanta cualquier edificio. Amén. Pero tenemos que seguir. Hay un reglamento aquí en el Nuevo Testamento. Hay un orden en el Nuevo Testamento concerniente a la iglesia. Cuando nosotros operamos fuera de ese reglamento, entonces no estamos representando la iglesia que está aquí en el Nuevo Testamento. No podemos visiblemente decirle al mundo que aquí una congregación de la iglesia de Dios. Como creo que yo dije, no sé si lo dije la semana pasada, este hermano que yo conozco, que ya murió, que fue uno de los que me ordenó a mí en el año 68, creo que fue, donde él estaba predicando en un lugar, uno de los mejores predicadores que yo jamás he oído, y él estaba predicando en una congregación que decía que era la iglesia de Dios, y él le dijo a la iglesia y le dijo al pastor, quiten el letrero que dice allá afuera la iglesia de Dios y pongan, la iglesia de Dios está siendo construida, porque ustedes no realmente están construidos como una iglesia todavía, están fuera del marco, las cosas que él vio. Entonces, tenemos que entender y comprender que para llenar los requisitos no es que tenemos que saber cada punto doctrinal, pero en espíritu y en las doctrinas fundamentales tenemos que estar claros en eso. Yes. Porque hay doctrinas falsas y vuelvo a repetir, nosotros inclusive podemos tener la doctrina correcta y tener un espíritu malo. Es verdad. Amén. Right. Amen. Porque tenemos que tener, hay dos cosas aquí, las predicamos, pero a veces nosotros no las sabemos, como yo diría, no las sabemos procesar. Predicamos, los dos testigos, un día vamos a entrar en eso, los dos testigos de la iglesia, la palabra y el espíritu. Entonces puede ser que tengamos una doctrina que es correcta, es sana, pero si hay un espíritu dentro que no es correcto, pueden haber diferentes cosas que no son sanas, entonces una cosa cancela la otra. Entonces tenemos que tener la seguridad que el Espíritu Santo coloca las cosas donde van. Ellos estaban vestidos del sol. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Padre Román. Estaban vestidos de Cristo. Sí. Y ahí, creo que en el libro de Efesios, dice que nos vistamos del Señor. Ajá. Y que siendo así, como dice la palabra, si estamos vestidos del sol, como hemos leído aquí en Apocalipsis, Ajá.
va a ser muy difícil para que el enemigo nos mueva de nuestro lugar. Amen. Exactamente. Porque Cristo va a ser el centro de nuestras vidas. Ahí está. Él va a tomar la preeminencia de Exactamente. nuestras vidas. Entonces, el centro no puede ser el pastor. Amén. 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 Así es. El centro tiene que ser Jesucristo. Amén. Es como el tabernáculo. El tabernáculo que el Señor diseñó, todo en el tabernáculo, hasta las estacas Ajá. del atrio. Todo, el arca, el lavacro, el altar de sacrificio, la mesa del pan de preposición, todo significaba a Cristo. Gloria a Dios. Amen. Él lo llena todo en todo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Muy importante. Quería también, perdón, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 6, dice, no reparéis porque soy morena, Morena, exactamente. porque el sol me miró. En la Ahí está. presencia del Señor cambiamos. Nuestra tez cambia. Sí, se nos tiene que notar que hemos No estado estamos- en la presencia del Señor. No estamos pálidos espiritualmente. Amén. Tenemos un sontén. Qué bonito. Qué bonito. Tenemos un sontén. ¿Qué ha pasado con muchos en la iglesia? Se ponen una crema para que el sol no los toque. Oh, boy. Yeah. Por eso es que están pálidos, hermano. Amén. Sí. Deja cubrirme con... Bueno, iba a decir algo que para ustedes no tiene ningún significado. Pero yo no sé cómo se dice esto en español, esta crema que se usa para guardarnos del sol, es un protector, ¿no? Suntan lotion. Sí, en inglés. Así mismo, hermano, protector solar. Protector solar. ¿Cómo se dice en español? Protector solar. Protector. Sunblocker. Protector O- solar. O bloqueador solar. Y hay muchos que se han puesto Además, demasiado apropiado protector bloquear. solar. Protector solar. Sí, sí, sí. Hermano, tenemos que Sunblocker. ponernos al sol. Tenemos que ponernos al sol. Amén. Déjame practicar esto, porque yo soy culpable. Yo no he estado cogiendo demasiado sol últimamente. Y tengo que salir de la casa a coger un poco de sol. Porque el sol fija la vitamina D, creo que es la vitamina D. La vitamina D. En el cuerpo. A los enfermos lo dicen, sáquenlo al sol. Quizás en un futuro nos tengan que sacar afuera una silla de ruedas a coger sol. Amén. Sí, es verdad. Coger sol. Mira, el hermano Armando está cogiendo sol, hermano, ahora ahí. Necesitamos sol espiritual. Necesitamos ponernos morenos espiritualmente. Gloria a Dios. Que el mundo sepa que hemos estado expuestos al sol. Estos andaban. Amén. Que no tengamos que decirlo. Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy. Amén. Mírame, mírame. Amén. Gloria a Dios. El Gloria a sol Dios. me ha tocado. Soy Amén. morena, soy moreno. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Muy bueno. Hermano Daniel, quizás puede repetirnos la cita porque no la encontré. Cantares. El hermano Daniel tiene tremendos estudios en el libro de Cantares. Lo estoy alentando para que publique un libro. Amén, amén. El Cantares capítulo 1, versículo 6. Si no me equivoco, es 1:6 del Cantar de los Cantares. You get the deity. You get the deity. El hermano David Berovide, que está atrás de mí, dice que cuando cogemos el sol, cogemos
deidad. La deidad. Cogemos de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad, por vitamina D. Amén. Si queremos profundizar un poquito más en el capítulo 1, versículo 6 del Cantar de los Cantares, que dice que no es que yo estoy morena porque yo quiero, sino porque he estado en la presencia del Señor y Él me miró. Entre más el Señor nos mire, más también el sol nos quema. Jesucristo puede quemar nuestros pecados. Y eso se nos va a notar. Todos van a poder ver, como dice el pastor, que somos y que hemos cambiado de color y que se nos tiene que notar. Sí. Se nos queman las impurezas. Precioso. Por eso que el Espíritu Santo es fuego. Amén. Ajá. Así que ustedes ven, hermano, cuánto hay Hermoso. en cosas que podemos pasar por arriba. De verdad. Es algo práctico. Si decimos, por ejemplo, si estamos predicando porque el sol es Jesucristo y la iglesia está vestida de Jesucristo y sigue. No vayas tan rápido. Vamos a meditar en lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que el Señor le quiso decir a Juan con esto? Porque recuerden que después del libro de Apocalipsis, Juan regresa a la iglesia donde él no estaba. Y él ve que ellos estaban pálidos. Entonces, por ejemplo, vamos a terminar con este punto porque no los quiero cansar. Isaías 30:26. Porque no solamente la iglesia está vestida del sol con Cristo, como dice Romanos 13:14, que el hermano Román lo leyó, porque cuando estábamos en pecado estábamos vestidos de oscuridad y en trapos, pero el Hijo de Dios, el cristiano, ha sido vestido por Cristo como el sol. Pero también ella, la iglesia, en esta visión, recuerde que estamos hablando de la iglesia primitiva, y hago énfasis en esto. Lo que voy a decir ahora no se vayan a confundir, porque puede haber una confusión. Yo no quiero que ustedes caigan en una confusión. La iglesia hoy no es la iglesia primitiva. Amén. Ahora me confundí. No. El tiempo de ellos ya pasó. Amén. La iglesia ha cambiado de posición porque ya nosotros no estamos parados arriba de la luna. Y eso lo vamos a ver ahora. No estamos hablando que hemos cambiado de doctrina o que no. Es la misma iglesia. Pero estamos viviendo después de casi 2000 años de historia. Entonces estamos viviendo hoy en la iglesia de la tarde del evangelio. Amén. La tarde del evangelio. La iglesia primitiva estuvo viviendo en la mañana del evangelio. Por eso es que sale el sol. Amén. Ya después vamos a ahondar un poquito. No llega a conclusiones todavía. Ahora, Isaías 30:26, ¿qué dice? Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendará Jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó. Ese es el hermano Rosales, por pronunciación en español tan clara. Me di cuenta. Gracias, hermano Rosales. La luz de la luna sería 7 veces más clara. Ok, ¿qué pasa ahora con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no está parada en el sol? Pero está vestida del sol. Su experiencia es Cristo. Pero el fundamento donde ella puede pararse para su misión eran las escrituras del Antiguo Testamento. La luna simbolizando en este momento a la luz que había en el Antiguo Testamento
que realmente era proyectada por el sol. La luna no tiene luz propia. Usted sabe eso. Amén. ¿Cómo no? Usted sabe que la luna no tiene una luz propia. Right. Esa luz que usted ve, no le estoy dando una clase como ustedes, si ustedes fueran ignorantes, hermano, pero déjenme expresarme de esta manera. Sabemos que la luz que tiene la luna es el reflejo del sol. La luna la agarra, entonces la luna la envía hacia nosotros. Por eso es que la luz de la luna no nos quema a nosotros. Ajá, ajá. Ok, entonces la luz, la luna no tiene luz propia, como el Antiguo Testamento no tiene luz propia, si no fuera por el Nuevo Testamento y por lo que Cristo iba a cumplir Amen. en su ministerio. Entonces, cuando abrimos el Antiguo Testamento, podemos sacar tantas bellas lecciones. ¿Por qué encontramos bellas lecciones? Porque el Nuevo Testamento viene de acuerdo con lo que vemos en el Antiguo Testamento y le da una magnitud. Hay una ampliación aquí de luz. Y eso habría de ocurrir el día que Dios vendara la herida, ¿no? Causada por el mismo plan de Dios, realmente. Cada escritura usada por los predicadores de esa iglesia primitiva venía del Antiguo Testamento. Fíjense en las predicaciones del apóstol Pablo. Fíjense en las predicaciones del apóstol Pedro. Esto es lo dicho por los profetas. Esto fue dicho por Joel. Esto fue dicho por el libro de los Salmos. Y así sucesivamente, Pablo en el libro de los Hechos está citando continuamente el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Ese era el arma que ellos tenían. ¿Por qué razón? Porque mayormente en los primeros años la predicación fue guiada hacia los judíos y los prosélitos, aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces ellos conocían las escrituras. Entonces, para poder convencer a estos hebreos prosélitos, ellos tenían que ir al Antiguo Testamento, a Isaías 53, al libro de los Salmos, al libro de Isaías, y entonces respaldar su predicación con las escrituras del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces, por eso es que la iglesia aparece aquí parada en la luna. Eso aparece en el Pentecostés. Se recuerda cuando Felipe y el etíope, cuando Felipe se acerca al etíope en aquel oasis, dice que el etíope venía leyendo Isaías 53 y Felipe se le acerca y él oye y Felipe le pregunta que si él entiende y Felipe le dice, esto que yo estoy leyendo aquí está describiendo al escritor o es acerca de otra persona. Amén. Y Felipe entonces le abre las escrituras, ¿qué escrituras? Las mismas de la que él estaba leyendo. Otra lección aquí. Porque hay desvíos aquí y tengo el temor de que si me desvío un poquito, no voy a volver otra vez al raíl. Pero déjeme explicarle esto. Esto para que vean, mis estimados hermanos, las cosas que muchas veces no notamos en la escritura. Este etíope había estado en Jerusalén. ¿De acuerdo? ¿Cuántos cristianos había en Jerusalén? 120. Habían docenas, habían cientos. ¿Cuánto había? Miles. Recuerden, Pentecostés 3,000, después 2,000. 5,000. Más de 5,000 personas. Nadie le habló a la etíope de Cristo. ¿Lo ven? ¿Lo pueden apreciar?
El etíope está rodeado por la iglesia. Nadie le habla. Ajá. Él se va en la misma manera que él fue a Jerusalén. Todavía no acaba de entender. Todavía él no sabe quién es ese personaje del cual está leyendo en Isaías 53. Dios envía a Felipe. Felipe estaba envuelto en un avivamiento que se estaba llevando a cabo en Samaria. Y Dios lo saca de ese avivamiento donde se queda Pedro y Juan y lo lleva al desierto y se encuentra el etíope. Y entonces ya llegamos al punto, gracias a Dios que pude regresar al carril. Y le comienza a hablar y le habla en las escrituras y le habla de Cristo. Y el etíope en ese tiempo, claramente la Biblia no cubre cada minuto, cada hora, pero oyó suficiente para que cuando llegaron a un lugar donde había agua, Amén. dijera, hay algo que me aguanta a mí o que impide que yo sea bautizado. Así que le predicó hasta bautismo por inmersión. Esto es un buen versículo para usarlo con los metodistas que creen en salpicar y en rociar. Porque si es así, el etíope tenía que haber tenido agua, una vasijita, un vaso. Mira que hay agua aquí, vamos a rociar. No. Llegaron a un lugar donde había suficiente agua para sumergirlo. Estos son puntos bíblicos que se pueden utilizar. Amén. Y el etíope es bautizado y dice que siguió su camino lleno de gozo. Gloria a Dios. Porque ese es el fruto Amén. de una experiencia con el sol, con Jesucristo. Amén. Felipe utilizó las escrituras del Antiguo Testamento, utilizó la luna para hablarle del sol. Es un buen punto. Usó la luna para hablarle del sol. ¿Lo ven? Gloria a Dios. Los Sí. apóstoles hicieron lo mismo. Unknown caller. Welcome, wherever you are. Ahí llego, porque no quiero ir al próximo punto, porque entonces no quiero partirlo. Hermano Alex, tengo una pregunta. Preguntas, comentarios, todo es bienvenido. Ok, aquí en el versículo 26, donde estábamos leyendo en Isaías, que dice que el sol 7 veces mayor, ¿no? Y tenemos un himno en el himnario acerca de la iglesia que dice el sol brilla 7 veces más potente, ¿no? Sí. Entonces estoy tratando de conectar las dos cosas, digamos, para cierta aclaración, ¿no? ¿Se trata de la última etapa de la iglesia cuando se refiere a este versículo? ¿Estamos hablando del comienzo? Sí. Okay. Se refiere a la culminación de la historia de la iglesia en su plenitud. Ya cuando habla que el sol 7 veces alumbra más potente, 7 veces es porque ahora tenemos la luz, porque ya el libro estaba abierto al principio, después el libro se cierra por la apostasía, entonces el libro comienza a abrirse poco a poco, ciertas verdades comienzan a ser reveladas después de la apostasía, hasta que se abre, y en el capítulo 15 ya es el mar de vidrio, donde separan aquellos que tienen la victoria sobre todas estas bestias que se iban a levantar. Okay. Entonces, como dice el versículo, como la luz de 7 días. Entonces, lo que usted se está refiriendo, que después de la apostasía, ya en esa última etapa, ¿no?, de la iglesia, que toda la luz fue restaurada, sí, ¿se pudiera decir? Sí, porque el capítulo 10 aparece el librito que está abierto y el ángel le dice a Juan, cómelo y te hará, será dulce en tus labios, pero será amargo en tu vientre. Y todas estas cosas que Juan vio, necesariamente él no las entendió. Es más, cuando llega, me estoy descarrilando otra vez un poquito aquí, pero ya terminamos.
cuando Juan ve en el capítulo 14 aquel grupo de personas vestidas de blanco, la pregunta es esa: ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Él conocía la iglesia primitiva, los primeros. ¿Quiénes son estos? Él sabe que tienen una experiencia, están vestidos de blanco. Pero ¿quiénes son estos? ¿Cuál es la respuesta? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué tribulación? La tribulación de haber estado en Babilonia. La tribulación de la cual algunos de nosotros hemos tenido que salir. Amén. 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 Dios. Amén. Que ha sido una tribulación por causa de la tribulación que existe. Sí. Y muchas veces en esa tribulación los vestidos se manchan. Se manchan. Hay manchas que caen. Y muchas veces ni nos damos, por ejemplo, cuántas veces yo soy muy meticuloso con el frente de mis camisas, y le estaba diciendo a mi esposa: cada vez que me pongo esta camisa, no sé por qué razón, cada vez que me la pongo y tomo algo, siempre se mancha. El mismo día que me la pongo, mancha. A algunos de ustedes nunca le ha pasado eso, porque me gusta ponerme. Pero vuelvo otra vez. Esta no está limpia. Pero en la tribulación, los vestidos se manchan. Sí, por eso es que estaban lavando sus ropas. Amén. Gloria a Dios. La mayoría de las personas que han estado en Babilonia salen con vestidos manchados. Amén. Salir de ella, pueblo mío. Cuando salen, Amén. Amén. tienen que limpiar sus ropas porque están manchados. ¿Manchados cómo se manchan? Con ideas, ideologías, conceptos. Hay personas que han estado en congregaciones de la Iglesia de Dios que han creído que en todos los lugares es la misma cosa. Y muchos le predican que en todos los lugares es igual. No, no es así. Entonces hay manchas, ¿no? Entonces tenemos que lavar eso. Lavar un cerebro, hermano. Yo sé que se usa la palabra: te lavaron el cerebro. Realmente no te lo lavaron, te lo ensuciaron. Amén. Para que nuestro cerebro sea lavado, tenemos que ser lavados con la sangre. Gloria. Amén. Gloria a Dios. No he terminado ya, pero si ustedes quieren hacer preguntas o comentarios, son bienvenidos, hermano. Solamente quería, basado en lo que estábamos hablando, ¿no? Ahora en este pensamiento de la luz, de los 7, como la luz brilla 7 veces más potente, hablando de esa potencia, esa luz, algo que se había perdido y que ha sido restaurado. Entonces me hace pensar en ese versículo que dice y no sé exactamente cómo se dice en español ahora mismo, pero luchar por esa fe que una vez fue dada a los santos. Sí. Contender por ella, ¿no? Contender, la palabra en español es contender. Contender, ¿no? Sí. Entonces, pensando, como se dice en inglés, out loud, ¿no? En mi mente, como cuando hablamos de todo esto, de nuevo que Dios en su misericordia, en su grandeza, podemos ver la iglesia, hemos salido de Babilonia, de esa tribulación, y tenemos lo que nuestra alma anhelaba, y Dios en su misericordia nos ha dado esto. Me hace pensar cuán responsables somos en poder mantener la torcha ardiente y alumbrando, y cuán responsables somos que si Dios en su misericordia, entonces cómo no podemos dejar una vez más ir por que se desvanezca, si es la palabra correcta, pero poder mantenerla en nosotros mismos, ¿no? Y como el pueblo de Dios, ardiendo y viva y elevada, para que no caigamos en apostasía, que no nos enfriemos, no nos perdamos el primer amor, pero mantenernos donde Dios, por medio de sus profecías, nos ha querido poner. Amén. Tenemos que estar claros. Gloria a Dios. En Judas, el versículo que estaba mencionando es este: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis Amén. Por la verdad. ardientemente, la palabra que usaste, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso cuando alguien viene con estas cosas modernas añadidas, no, la fe que compone la doctrina sana ya fue dada a la iglesia. No podemos venir ahora con un circo de cosas y que esto y lo otro. No, diferentes verdades a media, esto aquí, no. Ya la fe fue dada. No podemos añadir ni podemos. Tenemos que ser escrupulosos en esto, muy seriamente. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Pues gracias al Señor.